Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con la segunda parte del bloque de física moderna. En este caso vamos a empezar a tratar con la parte de física nuclear o física de partículas. En este caso, como muchos ya sabréis, y para los que no lo sabéis, os lo digo, la física nuclear y precisamente la física de partículas habla de cómo partículas a nivel atómico o incluso a nivel subatómico interactúan entre ellas. Es decir, vamos a ver qué ocurre con diferentes elementos y vamos a ver qué posibles interacciones hay entre cada uno de ellos. Para ello lo vamos a dividir en dos partes diferentes. En la primera vamos a trabajar lo que se conoce como la ley de desintegración radiactiva y después veremos en los próximos vídeos qué es el proceso de fusión y de fisión nuclear y además veremos cómo se puede producir energía gracias a esos procesos. Pero por el momento vamos a comenzar trabajando, como ya hemos dicho, con lo que se conoce como la ley de desintegración radiactiva. Lo voy a poner por aquí arriba, ley de desintegración radioactiva. Radioactiva. ¿Qué significa este concepto que podemos abreviar como la ley de desintegración radiactiva? ¿Qué ocurre? Este concepto precisamente parte de la base de que cuando nosotros tenemos cualquier elemento, a algunos les va a ocurrir de manera mucho más rápida y a otros de manera mucho más lenta, pero en general le va a ocurrir a todos los elementos, parte de esas partículas van a ir desapareciendo, entre comillas, o se van a ir descomponiendo en partículas más sencillas. Esto nos ocurrirá principalmente con aquellos elementos que sean más abundantes en protones, neutrones y electrones, pero como he dicho antes, en principio le puede ocurrir a cualquier elemento. Y por ejemplo, el carbono es uno muy claro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros tengamos una cantidad inicial de un material, por ejemplo, 1 gramo de uranio, que sería el elemento radioactivo que se suele utilizar, ese gramo de uranio, como nosotros ya sabemos, va a corresponder a cierta cantidad molar de uranio, es decir, a ciertos moles de uranio, los cuales podemos calcular a través de la masa molar, y conociendo la cantidad de moles que tengamos de una partícula, podremos encontrar el número de partículas que tenemos de ese material, concretamente multiplicando por el número de Avogadro. Hasta aquí no hay nada nuevo que no supiésemos. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros vamos estudiando progresivamente cuántas partículas de ese material tenemos desde el momento en el que empezamos a contarlas, es decir, desde el momento que consideraríamos de t igual a 0 hasta que vayamos pasando en el tiempo, nos daremos cuenta que esa cantidad de partículas se irá reduciendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos calcular cuántas partículas nos quedarán al pasado cierto tiempo y además cómo podemos ver cuál es el ritmo de desintegración que llevarán dichas partículas. Bueno, pues para calcular todo eso, precisamente tenemos lo que se conoce como la expresión de la ley de desintegración radiactiva, en la cual se dice que el número de partículas, que se pone como n mayúscula, dependiente del tiempo, es equivalente a el número de partículas inicial n sub 0, es decir, esta es la cantidad de partículas que nosotros tendríamos cuando el tiempo fuese igual a 0, y todo esto va multiplicado por la exponencial de menos lambda por el tiempo. Vamos a explicar, como ya hemos visto, el concepto base es el número total de partículas que tenemos en un momento concreto. N sub 0 sería las partículas, como acabamos de decir, que tenemos al comienzo, y después lambda, que lo tenemos aquí arriba, sería lo que se conoce como la constante de desintegración. La constante de desintegración
básicamente lo que nos muestra es la velocidad, es decir, lo rápido o lento que se van desintegrando las partículas. Es decir, lambda nos permite regular cómo de rápido o cómo de lento yo voy perdiendo partículas. En teoría, lambda puede adquirir cualquier valor, es decir, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y dependiendo de lo pequeño o grande que sea, pues simplemente nos daremos cuenta de que, en efecto, esto hará que vayamos más rápido o más lento. Esta expresión podríamos verla también como n sub 0 dividido entre e elevado a lambda t. Y aquí nos podemos dar cuenta de que, en efecto, la cantidad de partículas que tenemos durante el tiempo es inversamente proporcional a, lógicamente, el tiempo, como podemos ver aquí, pero además también a ese lambda, esa constante de desintegración. Es decir, cuanto más grande sea la constante de desintegración, que, como podemos ver aquí, lambda por t no ha de tener unidades, por lo tanto, las unidades de lambda será unidades de 1 dividido entre segundos, o veremos también que se puede poner segundos a la menos 1, o minutos a la menos 1, o años a la menos 1, depende del ritmo al que nos vayamos propagando. ¿De acuerdo? Es decir, depende de lo grande o pequeña que sea lambda, nos interesará expresarla en segundos, minutos o años, todo ello a la menos 1. Por tanto, si nos fijamos aquí, podemos ver que cuanto más grande sea lambda, más grande será el divisor de esta fracción y, por tanto, como tendremos en este caso que el denominador será más grande, automáticamente el número de partículas tendrá que ser más pequeño. Por lo tanto, podemos ver que, en efecto, cuando lambda crece, el número de partículas decrece más rápido y cuando lambda decrece, el número de partículas decrece más lento. Esta es la primera característica que hemos de tener en cuenta. Y precisamente para ello vamos a determinar dos medidores de, por decirlo de alguna manera, la velocidad a la que el número de partículas se va a ir reduciendo, que es lo que conocemos como la vida media y el periodo de semidesintegración, ¿vale? Aquí hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones se confunde el uno con el otro y no tienen nada que ver. La vida media es un concepto estadístico el cual básicamente nos representa que cuánto tiempo de media, he ahí el concepto estadístico, le cuesta a un conjunto de partículas desintegrarse por completo. Y esta vida media se expresa simplemente como 1 dividido entre la constante de desintegración. Es decir, 1 dividido entre lambda. ¿De acuerdo? Que esto muchas veces se expresa con la letra tau y aquí un medio. Mucho cuidado con esta nomenclatura, porque ahora cuando pongamos el tiempo de desintegración, de semidesintegración, también vamos a tener una nomenclatura muy parecida. En el caso del tiempo de semidesintegración, lo voy a poner por aquí, tiempo de semidesintegración, aquí lo que realmente estamos calculando es cuánto tiempo le cuesta a un conjunto de partículas reducirse a la mitad de las que teníamos al principio. Y esto se suele expresar como t y abajo un medio. Por eso hemos de tener mucho cuidado entre esta nomenclatura y esta nomenclatura de aquí, porque parecen muy similares, pero cada una de ellas está expresando dos cosas diferentes. Repetimos, tiempo de vida media, 1 entre lambda, o lo que sea lo mismo, lambda a la menos 1, y sería estadísticamente cuánto tiempo le cuesta a una partícula desintegrarse. Mientras que tiempo de semidesintegración, en este caso t de un medio, y sería el tiempo necesario para tener en cuenta que hayamos conseguido la mitad de las partículas que teníamos en un principio. ¿Y cómo podemos calcular eso? Pues bueno, si queremos calcular el tiempo que nos costaría tener la mitad de las partículas que teníamos al principio, si las partículas iniciales eran n0, pues la mitad de las partículas serán n0 entre 2. Y por tanto, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Sustituiremos en la expresión la mitad de las partículas
en este apartado porque tenemos que calcular cuánto tiempo corresponde a la mitad de las partículas. Es decir, n0 entre 2 tendrá que ser igual a n0 por e elevado a menos lambda t. ¿De acuerdo? Y por tanto, de esta manera nos podremos dar cuenta que aquí ahora n0 con n0 lo podemos eliminar y nos quedará un medio, tendrá que ser igual a e elevado a menos lambda t. ¿Ok? Aquí podemos aplicar logaritmos neperianos a ambos lados o simplemente lo podemos poner de la siguiente manera. Primero podemos hacer que un medio tiene que ser igual a 1 dividido entre e elevado a lambda t, y como los numeradores son iguales, los denominadores también han de ser iguales. O lo que es lo mismo, que e elevado a lambda t tiene que ser igual a 2. ¿De acuerdo? Repetimos que esto únicamente vale para el periodo de semidesintegración. Más adelante veremos cómo resolver valores concretos de este tipo de problemas utilizando esta expresión, pero de momento estamos únicamente calculando el tiempo de semidesintegración. ¿Cómo continuamos desarrollando aquí? Pues ahora, en este caso, sí que aplicaremos logaritmos neperianos a ambos lados. Si os dais cuenta, logaritmo neperiano de elevado a lambda t deberá ser igual a logaritmo neperiano de 2. Y aquí aplicaremos una propiedad muy importante de los logaritmos neperianos, de los logaritmos en general, que son el exponente que nosotros tenemos aquí elevando puede pasar delante como factor. Es decir, que lambda t por el logaritmo neperiano de e es igual al logaritmo neperiano de 2. Y por definición sabemos que el logaritmo, al final logaritmo neperiano es lo mismo que el logaritmo normal en base e del propio e, esto siempre es igual a 1. O lo que es lo mismo, que lambda t deberá ser el logaritmo neperiano de 2 y por tanto podemos despejar el tiempo como logaritmo neperiano de 2 dividido entre lambda. De esta manera, una vez conocemos el valor concreto de la constante de desintegración radiactiva, podemos automáticamente calcular este tiempo, que es lo que antes habíamos llamado t de un medio, como simplemente logaritmo neperiano de 2 dividido entre lambda. Este logaritmo neperiano de 2 siempre va a ser exactamente el logaritmo neperiano de 2, que tiene un valor en concreto. Y el valor de lambda dependerá directamente del material con el que estemos trabajando. Es decir, todos aquellos materiales que se desintegren radioactivamente, que como os he dicho antes, en teoría todos deberían poder hacerlo, ya sea más rápido o más despacio, van a tener una constante de desintegración radiactiva. Y como todos ellos van a tener una constante, todos podremos calcular sobre cada uno el tiempo de semidesintegración, la vida media o cualquier cálculo en general con estos conceptos. Como habéis podido ver, chicos, aquí introducimos el primer concepto de física nuclear, en el cual vemos cómo las partículas van desapareciendo, entre comillas, de tal modo que se irán convirtiendo en partículas más pequeñas. A partir de ahora calcularemos valores exactos de cada una de ellas y veremos cómo podemos resolver los diferentes ejercicios que se nos van a plantear. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.